Hola chicos, en este nuevo capítulo vamos a ver cómo manejamos la herramienta de la pluma para realizar trazos curvos y poderlos corregir con las herramientas que tiene la pluma de más, que es para aumentar vectores, o la pluma de menos, que es para restar vectores. Y por otra parte tenemos una herramienta que es la de punto de anclaje, que nos va a permitir modificar los vectores si es que son vectores lineales a curvas y viceversa dentro de vectores de curvas a líneas. En este sentido vamos a empezar a realizar un trazo. Previamente yo ya tenía dibujado una parte de Nemo. Voy a dibujar estos elementos que tengo acá para poder explicar las herramientas. Ok, voy a realizar aquí pulsando la tecla de mayúsculas para poder visualizar solamente la X y poder desplazarme dentro de la ejecución de las curvas. Aquí cuando nosotros utilizamos la herramienta de la pluma para curvas, tenemos que tener presente que cuando nos desplazamos una vez ejecutado el primer vector, se va a proyectar una línea recta. En este sentido, yo pulso el mouse, mantengo pulsado el mouse y voy a proyectar el segmento de la curva. Este segmento de curva va a estar complementado por las tangentes que tenemos aquí y que se visualizan tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Estas tangentes que estamos viendo tanto al lado izquierdo y derecho son tangentes simétricas. Si yo regreso al punto central, que es el vector como tal, y me posiciono, la apariencia del cursor cambia y al lado de él se presenta un pequeño triángulo que me está indicando que voy a cortar esa tangente simétrica para convertirla en una tangente asimétrica. Y de esa manera voy a tener a través de esta tangente el control solo de este segmento de la curva. Me desplazo hacia el lado izquierdo para proyectar el siguiente segmento, estiro y corto. Acá voy a hacer un pequeño trazo, digamos que irregular, por así decirlo, por utilizar las otras herramientas de la pluma, tanto de resta como de suma, para que puedan tenerlo más presente y que se pueda presentar con mayor claridad el uso de la herramienta como tal. Acá voy a extender esto como una línea recta y me voy a desplazar hacia acá para generar la gráfica del cuerpo de Nemo. Al momento que nosotros realizamos los trazos con la herramienta de la pluma, como recomendación y como práctica dentro de la parte más certera, es que ustedes traten de hacer los trazos lo más próximos al elemento de referencia con el que estamos trabajando. ¿Por qué hago esta pequeña recomendación? Porque cuando ustedes tienen el dominio de la herramienta de la pluma en el ilustrador, cuando pasemos a la fase del software del Photoshop, la herramienta de la pluma en realidad va a ser mucho más sencilla de poderla manejar cuando usted ya tenga el dominio de la herramienta desde la base del ilustrador. Y en ese sentido se puede combinar los dos recursos gráficos, tanto del ilustrador como del Photoshop, para complementar una buena composición, un buen compositing al momento de hacer montajes o simplemente procesos creativos con el uso de los recursos tanto de ilustración como de fotografía, para que el trabajo sea mucho más prolijo y más profesional. Entonces, en ese sentido, les recomiendo que cuando ustedes estén trabajando en la herramienta de la pluma con las curvas, procuren ser lo más precisos dentro de los trazos. Ahora bien, ya he terminado de hacer el trazo, como pueden ver, y hay en algunas partes del proceso que a propósito he generado pequeños
errores, bueno, no errores, pero imperfecciones para poderlas corregir justamente con la herramienta de la pluma de más o la pluma de menos. En esta primera parte voy a utilizar la pluma de más y está activa la selección del trazo que acabo de ejecutar, y aquí posiblemente voy a utilizar la pluma de menos. Voy a restar este vector para que solamente este vector que está acá con su tangente pueda crear el segmento de curva que necesitamos. Aquí voy a restar el vector. Si bien es cierto, se modifica la gráfica, no hay problema. Cambio a la herramienta de selección directa, me posiciono en el vector que estoy modificando y voy a estirar la tangente para poder corregir la curva. Ahí la corrijo, la pego lo más posible a la gráfica con la que estoy trabajando. Acá nuevamente con la misma herramienta de selección directa, muevo el vector, desplazo y corrijo el segmento de la curva a través de la tangente para que quede mucho más prolijo el trabajo. Ahora bien, acá en esta parte, si usted se da cuenta, este elemento es un segmento del trazo en línea, pero en realidad acá tenemos un elemento en curva. Entonces, para eso yo voy a cambiar de la herramienta de la selección directa y me voy a pasar al de la pluma y voy a tomar la herramienta de punto de anclaje. Esta herramienta de punto de anclaje en este caso va a convertir la línea recta a una línea curva. Entonces lo que hago es me posiciono sobre el vector, no suelto el mouse y estiro. Y de esa manera regreso a la herramienta de selección directa y yo podría pedir aquí que esta tangente se corte para poder modificar la curvatura del lado de acá. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Tomo la tangente, estoy actuando sobre un solo vector, pero lo que voy a modificar es la tangente. Esta tangente de aquí quiero que se corte para que se vuelva asimétrica. Lo que voy a hacer es pulso el mouse, no lo suelto y llevo la tangente hacia el centro del vector hasta sentir que con el mouse se pegue. Ahí se ha pegado y he convertido a ese segmento de la tangente nuevamente en una línea recta, que es lo que necesito. Y por otra parte, acá el segmento de tangente que está habilitado me permite modificar la curva y ajustarlo a la gráfica dentro de lo que necesito. Ok, aquí hemos visto el punto de anclaje para de una línea recta pasar la curva y la herramienta de restar vectores con la pluma de menos. Ahora bien, yo voy a avanzar por acá arriba y tal vez en esta parte de aquí yo necesito generar una curva, pero no tengo un vector para poder modificar. Entonces acá voy a hacer el uso de la herramienta de la pluma de más para aumentar un vector, es decir, voy a sumar un vector en este punto, le coloco allá al cursor con el mouse, doy clic y he creado un vector. Este vector, como usted ve, se creó como una curva. Entonces ahora lo que voy a hacer es mover los elementos de vectores o mover los puntos de los vectores para ver hasta dónde es lo que yo necesito justamente mover las tangentes para modificarlas y controlar ese pequeño segmento de curva que necesito que se ajuste a la gráfica de referencia con la que nosotros estamos trabajando. Entonces aquí voy a mover la tangente y este vector lo voy a dejar ahí. Podría volver a este vector de aquí en una tangente asimétrica, porque si se dan cuenta aquí se mueve hacia los dos lados. Y por otra parte acá también tiene el control de esta tangente sobre este elemento.
Entonces aquí voy a pedir que esta tangente se vuelva asimétrica para que sea solo controlada por el vector que está a continuación a través de la tangente. Lo pego y ahora voy a modificar aquí el segmento de la curva y de igual manera acá. Y listo. De esta manera tenemos la herramienta de la pluma complementada con los diferentes recursos propios de la herramienta de la pluma, tanto para aumentar vectores como para restar o modificarlos dentro de los puntos de anclaje de línea curva o viceversa. Espero que este tutorial corto les permita manejar con mayor prolijidad la herramienta y que les facilite dentro de su desarrollo práctico. Nos vemos o nos escuchamos en el siguiente tutorial.